Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acompañarme nuevamente en Conexión Limpieza. Y este día tengo el gran gusto que me acompañe Miguelina Rodríguez. Fíjense que Miguelina Rodríguez es otra apasionada de todo el tema de sostenibilidad. Ella es asesora, consultora en negocio y sostenibilidad. Ella es CEO, socio director de Bernard Consulting y también es docente e investigador universitario. Y miren, no se lo voy a poder negar. Cuando uno está en el tema de sostenibilidad, como está saliendo constantemente tanta información, uno tiene que ser apasionado de la lectura y del estudio. Entonces, cuando uno se encuentra con personas que están en la misma línea que uno, y dice, buenísimo, porque de verdad son esos regalos de Dios para poder decir uno, bueno, vamos a traer el mejor bien posible y trabajar con personas que están en esa misma sintonía. Así que bienvenida, Miguelina, a este podcast. Un gustazo tenerla aquí. Pues un placer también para mí, Berenice, que me hayas invitado, porque sí, de verdad que yo creo que no hay casualidad, sino simplemente son causalidades. El que pues estemos en esta misma ruta que nos encanta y estamos apasionadas con el tema de la sostenibilidad y cómo realmente podemos seguir trabajando desde nuestras organizaciones y entregar valor, sobre todo para estas nuevas generaciones que se están levantando, ¿no? Nosotras Y que eso me venimos encanta. Claro, nosotros que venimos de replantearnos, porque bueno, ambas somos también ya, como tú bien lo decías, del área educativa, entonces pues estar desde este otro lado, con esta nueva mirada, es muy interesante darles como que otra nueva visión, más allá de lo teórico y práctico que se puede ver en las aulas, para que estos chicos realmente sí consigan una orientación y sepan cómo se van a incursionar dentro de lo que se llaman los empleos verdes. Así es, y es por eso este tema que ya dijo Miguelina, que vamos a hablar, es sobre estos empleos verdes. Y miren, es un tema que está tan en boga que si usted tiene hijos o igual usted en esta etapa de la vida que dice, bueno, ¿y qué más hago? Pues vamos a hablar sobre los empleos verdes y su importancia. Así que entremos en esto, Miguelina. ¿Qué son los empleos verdes o trabajo verde? A ver, bien. Los empleos verdes vienen a ser justamente una oportunidad, ¿no? Una oportunidad en nuestras economías para que podamos también ver cómo el empleo, más allá de lo que puede ser una remuneración económica, hoy en día lo conseguimos como un empleo verde es que pueda ser sostenible y que realmente responda a crear el menor impacto ambiental. O sea, aquí hay una reconciliación nuevamente entre lo que son las fuerzas de trabajo, la parte económica y todo lo que tiene que ver también con el entorno. O sea, cómo el hombre está interactuando actualmente con su entorno, cuál es el respeto que tiene hasta estos recursos naturales y el compromiso de cómo vamos a realmente entregar estos recursos a las próximas generaciones. Entonces, por eso el tema de los empleos verdes, que a mí me fascina el nombre, porque toca muy bien, como lo hemos conversado nosotras, el tema de la energía, el tema de movilidad, de lo que tiene que ver con la economía circular, de manera que es vamos a decir, un eje transversal para cualquier profesión, ¿ok? Bien sea, o para un oficio inclusive. O sea, es una manera, por ejemplo, nosotros acá en la consultora, es una filosofía nueva de vida. Nosotros hemos adoptado el empleo verde realmente como una práctica de nuestra filosofía, de lo que nosotros pensamos y hacemos en el día a día, desde lo individual hasta lo colectivo. Pero pensemos, Miguelina, en personas que jamás ni siquiera han escuchado el concepto de empleo verde. ¿Qué es empleo verde? Para los que jamás han escuchado ese tema y que usted diga, les quiero dejar esta migajita porque también donde estén usted puede tener un empleo verde. Pues mire, el empleo verde va a ser entonces aquella actividad donde usted va realmente a contribuir, como quien dice, con esa semillita, de verdad, a lo que es el cuidado de los recursos y del medio ambiente. Por ejemplo, les coloco, si usted trabaja en un mall, ¿ok? Y usted es parte de las personas que hacen el área de limpieza, ¿cómo estar al cuidado justamente de lo que es el uso del agua, ¿ok? El uso de la energía.
En el caso, por ejemplo, normalmente del área de los baños, estar pendiente de eso, de que todas las tuberías, las llaves, los grifos estén funcionando y que realmente se empiece a crear esa conciencia inclusive hacia el usuario de que debe tener el cuidado de que si bien lo usó, también lo debe cerrar. ¿Okay? Entonces, aquí entra mucho, como te decía, no solamente para los profesionales, porque muchos creen hoy en día como que, bueno, yo ahora soy arquitecto y estoy trabajando en todo lo que tiene que ver con las edificaciones verdes, pero hasta las personas que están, como vuelvo y te repito, en el área de la limpieza, pueden perfectamente capacitarse para poder ser agentes de cambio, porque básicamente eso es lo que estamos buscando, que sean agentes de cambio dentro de las áreas que ya laboran. Y por eso me encanta que esta unión que hemos tenido con Miguelina, porque definitivamente cualquiera puede ser agente de cambio. Y es aquí, digamos, donde su servidora, por ejemplo, cuando yo capacito o doy algún tipo de formación o desarrollo alguna estrategia, está enfocada en ser lo más sostenible y tener el menor impacto en el medio ambiente, desde la actividad de limpieza, procesos, tiempos, ergonomía y demás. Pero digamos, eso en mi actividad, pero alguien pudiera decir, un ejecutivo nos escucha, y yo cómo puedo tener un empleo verde. Por ejemplo, Miguelina, alguien que nos está escuchando y trabaja en una empresa corporativa y es el gerente de comunicaciones, por ejemplo. ¿Cómo puede ser ese empleo verde? Mira, su empleo verde puede estar justamente en su mayor fortaleza, que es la comunicación. Y es realmente, o sea, cómo llevar ese mensaje para ir creando esa conciencia en el área ambiental, para ir realmente difundiendo más este tema, que bueno, si bien somos algunos los que estamos como quien dice, impulsándolo, ellos pueden claro, ellos pueden acompañarnos en que esto realmente sea una voz que alcance a más personas, que pueda llegar a las comunidades, ¿ok? Entonces, fíjate cómo precisamente sí hay unas habilidades y lo estamos trabajando para que la persona como que dice, unas características dentro de lo que es el empleo verde. Pero si ya la persona está trabajando, bien sea un CEO, bien sea algún gerente, pues tú puedes hacer ya, como quien dice, ese pequeño aporte. Si estás en el área de recursos humanos, por ejemplo, ¿cómo generar ese incentivo hacia el empleo verde? Pues mira, vinculándote precisamente con todo lo que tiene que ver también con aquellas políticas que vayan en preservar también lo que es un salario digno, ¿ok? Porque entonces ahí entraría la parte de lo que tiene que ver también, o sea, cómo estamos realmente siendo cónsonos con que ese empleo, si bien puede llevar una política hacia la sostenibilidad dentro de algunas acciones que hacen las empresas ambiental, pero eso responde realmente a algo sostenible, eso realmente, o sea, tú le estás pagando dignamente a aquel técnico que, por ejemplo, te hace las instalaciones de los paneles solares. O sea, fíjate toda la discusión y la diatriba que entra aquí, ¿entiendes? Claro, claro. Y eso me encanta porque siempre lo digo, a mí de todo el tema de sostenibilidad, aunque es un tema grande, la sombría enorme de los ASG o los ESG, pero a mí lo que me encanta de eso es aterrizarlo lo más que se pueda, porque sí se conocemos los ASG o los ESG bien financieramente, bien corporativamente, pero cuando se les pregunta a las empresas que ya están dentro de una mentalidad ASG o ESG, le preguntamos, ¿y qué es lo que están haciendo en la línea como base? Y dicen, pues no, o sea, tenemos ahí arriba este programa que no sé qué, pero ¿cómo logramos permear? Y entonces por eso cuando, hablando con Miguelina, hablando de la importancia de los empleos verdes, entonces para mí es una unión perfecta con los ASG, porque ahí haces el match en cada una de la estructura de la empresa. Cualquiera puede tener un empleo verde, y con esa mentalidad de que estamos llevando a cabo un empleo verde sin importar el nivel donde yo estoy, definitivamente toda la organización se ve afectada positivamente si nosotros tenemos ese mindset de que estamos con una mentalidad de empleo verde. Por eso a mí este tema del empleo verde es wow, me fascina, y por donde se vea, y por eso le estoy preguntando a Miguelina,
porque digamos un concepto que yo ya lo había leído y tratamos nosotros en nuestra empresa de que todos trabajemos en base a un empleo verde. Aunque Claro. posiblemente muchos que como por el que están empleados nuevos y demás no conozcan el concepto, pero sí se les da la semillita, miren, tenemos cuidado con esto, que los químicos que utilizamos son estos, que los cuidamos a usted de esta manera, 20,000 cosas, pero a mí para eso, Miguelina, soy muy así como, ¿qué haría tal persona en una organización con un empleo verde? Y que usted ejemplo, porque esto creo que es clave, porque muchas veces, nuevamente vuelvo a repetir, las empresas viven como en una inercia. ¿Y qué hago? Sí. Estamos con este tema de sostenibilidad y por dónde comienzo. Y entonces creo que esto es clave, una capacitación sobre cómo ir aterrizando los empleos verdes y tener ese impacto en cada una de nuestras actividades. Fíjate que, por ejemplo, una experiencia que yo tuve la semana pasada con el equipo fue, nosotros estamos trabajando sobre un plan de reclutamiento, ¿no? Y hemos ido como que en la marcha modificando y evaluando, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que trabajamos fue, ok, bien, cuando ellos llegan, tú les das, por ejemplo, todo lo que son los valores de la empresa, la misión, visión, y todo esto. Pero, a ver, o sea, ¿te has preguntado en algún momento dado si los valores que estas personas traen hacen un match? En verdad, ellos se sienten identificados o cómo ellos están entendiendo desde su, vamos a decir, de su percepción individual, ese valor y si ese valor se corresponde con los valores corporativos nuestros. Y la experiencia fue interesantísima porque viéndolo de esa manera, ¿okay? Cuando hicimos el ejercicio, ok, vamos a ver, de estos valores que tenemos acá, ¿cuáles son tus primeros 10 valores? Escoge 5. Y luego entonces le presentamos cuáles son los valores nuestros. ¡Wow! Fue como algo mágico. Es como que yo ahora sí me siento pertinente y sí puedo como que estar en la misma página en lo que tú y yo vamos a trabajar. ¿Okay? Y aquí eso, bueno, volviendo otra vez a lo que conversabas acerca de los ODS, nosotros, el personal en su mayoría, bueno, todas son mujeres, y estamos buscando empoderarlas no solamente en lo técnico, sino también en la parte del desarrollo personal, o sea, de que conozcan realmente, o sea, cómo se insertan dentro de estos nuevos empleos verdes. Entonces, la invitación de verdad que es amplia a que podamos abrirnos a esa mentalidad de un cambio, que es lo primero que hay que romper en las organizaciones. O sea, como que date la oportunidad de ver que vas a iniciar un nuevo camino con lo que tienes y lo que haya que, bueno, que hacerle reingeniería o lo que tengas que desechar, porque ya a lo mejor cumplió su ciclo, pues continuar y verte en esta mirada para estar realmente parado en un futuro sostenible. Porque vamos a estar claros, o sea, si las organizaciones no tienen esa flexibilidad y ese cambio, ¿ok? Pues va a estar muy cuesta arriba cómo se van a incursionar en esta nueva economía que arrancó mucho antes, inclusive de la pandemia, y que tú ves que muchas organizaciones están ahorita como que en ese dilema de que no sabemos hacia dónde vamos, porque no hay, lo que tú dices, no hay un mapa como tal, donde tú te veas y digas, ok, yo estoy acá, esta es mi hoja de ruta, ¿para dónde voy? Exacto. Y me encanta todo esto que estamos conversando porque siento yo, tengo esa percepción, Miguelina, de que si tengo una empresa pequeña, digamos, mi empresa en ningún momento es una empresa multimillonaria o multinacional, o sea, puede decir, es una empresa pequeña salvadoreña, pero podemos tener un impacto con esa mentalidad de empleo verde. Y tampoco, digamos, una empresa, también alguien me decía, que en una conversación me decía, mira, es que no encontramos a alguien que tenga experiencia en sostenibilidad de tantos años, porque necesitamos a alguien de sostenibilidad para contratarlo en la empresa. Y entonces le decía yo, mira, es que no necesariamente tiene que ser un puesto. La sostenibilidad dentro de una empresa es transversal, no hay opción. O sea, si quieren cargar a una persona dentro de una organización, es un tema que me parece erróneo. Entonces, el tema de empleo verde, con lo que acabo de decir, se mira transversalmente y nosotros capacitamos, aquí tu servidor, igual Miguelina. Entonces alguien me decía, pero vos capacitás sobre limpieza. Y yo le decía, no solo es el tema de limpieza,
sino que el tema de concientización sobre el impacto que cada, sobre el impacto que cada uno tiene en nuestras actividades diarias. Entonces, eso para mí es clave, porque si todos somos conscientes del impacto que nosotros tenemos en nuestro entorno, con nuestras relaciones personales y lo que estamos dejándole a esta y a las futuras generaciones, definitivamente ahí es donde generamos el cambio, y no es necesario hacer unas inversiones multimillonarias, sino que de verdad comenzar con unas semillitas por dentro, y creo que eso tiene mejores resultados que cuando algo comienza por dentro y va permeando a toda la organización, y entonces luego una organización se puede decir que una organización está siendo sostenible, a que algo venga de arriba, muy relaciones públicas, y queramos permear para abajo. A veces siento que es más complicado, no sé, Miguelina, ¿cómo lo ves tú? Sí, fíjate, esto es un proceso de integración y de una visión sistémica total, ¿ok? Porque aquí hay que tomar en cuenta a todos los actores, desde Totalmente. inclusive tus proveedores como tal, hasta cómo tú te estás relacionando con las comunidades, ¿ok? Totalmente. Entonces, vuelvo y te repito, por eso es más que todo, es vivirlo desde adentro como una filosofía, y no necesariamente es lo que tú estás hablando. Sí van a haber unas estrategias, ¿ok? Para la sostenibilidad, pero eso no es un cargo per se que tú tienes que dedicarle a una sola persona y que simplemente va a ser, como en muchos casos, bueno, levantamiento de información, algunos objetivos, si acaso algunas métricas, pero en la práctica, ¿cómo se traduce eso? ¿Okay? Y comparto plenamente contigo, cuando no tenemos que esperar que estas acciones vengan de las, vamos a decir, de las grandes corporaciones. Nosotros como las pequeñas pymes, ¿ok? Oye, somos un bloque importante económicamente en nuestros países, porque movemos prácticamente la mayoría de lo que es los empleos. Y sobre todo porque, oye, quizás como somos pequeñas, no hay tanta burocracia, es mucho más lineal la estructura, que nos permite ser flexibles y poder hacer también estas prácticas, ¿ok? O sea, sin grandes inversiones, poder comenzar a caminar y vamos evaluando, vamos implementando y vamos evaluando. O sea, aquí no hay, como quien dice, algo definitivo. Esto es mucho de ensayo y error. ¿Okay? Pero los resultados que hemos visto han sido positivos, por lo cual nos dice, bueno, vamos bien. Sí, claro, porque cada organización, cada empresa valga la redundancia, es una organización propia, es un cuerpo propio. Entonces igual tiene una cultura propia, una forma de trabajar propia, entonces se tienen que adaptar diferentes elementos para decir si estamos encaminados a trabajar con una mentalidad de empleo verde. Entonces, no necesariamente es una maravilla que si los estudiantes universitarios estudian una ingeniería en sostenibilidad, eso es una maravilla, porque necesitamos muchos ingenieros con esa mentalidad y muchos que estudien alrededor de este tema. Pero no es necesario tener un PhD para poder tener un empleo verde, sino, como dijimos, desde la persona que ejecuta actividades de limpieza hasta el CEO pueden tener esa mentalidad, ese mindset de trabajo verde, y eso va a ser de verdad sumamente positivo para la organización. Y fíjate, en cuanto a lo de las profesiones que también ya estás mencionando, no solamente, la gente lo ha visto mucho como que, bueno, esto es para los ingenieros, para los que están, como quien dice, en la parte de tecnologías, qué es lo que están proponiendo. No, fíjate, por ejemplo, el caso de los mismos consultores legales. O sea, estos son, ¿por qué hablamos que los consultores legales, por ejemplo, van a ser también empleos verdes? Porque se están actualizando en una cantidad de temas que tienen que ver con los marcos de referencia, ¿ok? Legal, para poder implementar todas estas prácticas en cada uno de nuestros países. Entonces, fíjate cómo ya realmente hay mucha gente que tiene muchos mitos y miedo, como que, wow, nos van a desplazar, qué cantidad de empleos que van a desaparecer. Más que desaparecer es buscar realmente cómo te vas a reinventar, ¿ok? Cómo puedes perfectamente, oye, pasar de un oficio o de una profesión que venía siendo, vamos a decir, tradicional, y cómo puedes realmente hoy por hoy, incluyendo el tema de los emprendimientos, cómo venían emprendiendo en el pasado y cómo vas a emprender de ahora en adelante. Bueno, con 3 ejes centrales. Bien enfocándote en la parte social,
ambiental y económico. Esos son 3 pilares fundamentales para trabajar la sostenibilidad. Los proyectos, las empresas que no estén todavía mirándose en ese horizonte, pues necesitan una revisión. Necesitan una revisión y bueno, gente que los acompañe, especialistas como nosotros que podemos debatir vamos a decir, conversar sobre cuáles han sido nuestros puntos de éxito para poder llegar al punto donde estamos hoy en día. Totalmente. Y entonces, igual nos ponemos a sus órdenes, porque sabemos claro, que es nuevo, con todo gusto. Sabemos que no hay mucha experiencia y nosotros, por cosas de la vida, lo hemos venido haciendo previamente a que existe este boom. Porque, digamos, en mi caso, fíjate, Miguelina, yo tengo 20 años y desde que inicié la empresa era con mentalidad de tener menor impacto. Yo sé que tengo 20 años trabajando en esto y, claro, y con esas cosas de previo error, igual tu caso que tenés añales trabajando en esto y sabemos que allá afuera nuevamente existe la necesidad y existe las ganas y ahorita hay un bombardeo en este tema, pero las empresas no saben ni por dónde comenzar. Por dónde empezar. De verdad, a sus órdenes para apoyarlo, porque sabemos que es un tema esencial y de ahí que no requiere tampoco una inversión millonaria, sino que de verdad sino que por dentro comenzar a desarrollar esa estrategia de empleo verde y que va a tener un impacto positivo igual, porque entre más, alguien me decía, a mí no se me olvida esa frase, entre más sostenible sos más eficiente económicamente y sos más rentable, porque al final hacer las cosas reduciendo gastos, reduciendo estas, pero siendo mucho más eficiente en todo lo que haces. Entonces, al final también, si la empresa dice, no, a mí ¿en qué me sirve? Pues al final es positivo también si usted lo quiere ver económicamente para su organización. ¿Algo otra cosa que quieras comentar, sí, Miguelina, sobre los empleos verdes? Te quiero comentar, por ejemplo, en ese punto, nosotros que somos, bueno, empresarios como tal, lo importante de cómo esto está teniendo un impacto inclusive a nivel económico. Acá, por ejemplo, te comento, en República, hoy en día también cuando te van a hacer la evaluación de un proyecto, sobre todo para lo que es financiamiento, están viendo cuáles son realmente tus indicadores, ¿ok? Ambientales y sociales. O sea, como que este proyecto que tú estás lanzando, esta inversión que vas a hacer, ¿cuál va a ser la retribución social? ¿Cómo va a ser tu compromiso? ¿Cómo va a ser tu compromiso realmente? Sí, inclusive conozco por algunos especialistas que a nivel contable y financiero también ya se están determinando unos tipos de indicadores. O sea, fíjate cómo precisamente lo que volvíamos a hablar, la gente puede pensar que esto es simplemente para los ingenieros o para arquitectos como tal, gente que están quizás un poco más, han sido quienes han dado, como quien dice, los primeros pasos y en esta vanguardia, pero hoy por hoy hasta lo que son profesiones como el área de legal, contable o financiero también pueden perfectamente actualizarse en estos temas para saber cómo lo van a presentar. Los bancos, por ejemplo, tienen ahorita programas que están trabajando sobre sostenibilidad. Entonces, hay realmente una necesidad de que este tema permee a todos los sectores económicos. Y ahorita que mencionaste la parte financiera, también justo hace un par de días atrás fui a Costa Rica a hablar sobre los ASGs y el GRESB, o el GRESB, le dicen algunos, aunque la mayoría le pronuncia GRESB. Y esto es el Global Real Estate Sustainability Benchmark. Entonces, lo que te permite es que tengas un benchmark o punto de comparación entre diferentes elementos, y lo hicieron en muchas financieras importantes se basan en el GRESB. Y entonces, buenísimo, porque eso te determina, por ejemplo, cuál es el target, si es una empresa más grande, cuál es el target que yo quiero de energía, o cuál es el target que yo quiero de consumo de agua o de desechos. Y entonces, ya teniendo cuál es el target que te están pidiendo estas empresas grandísimas de fondos de pensiones a nivel mundial, entonces uno dice, ya tengo una idea qué es lo que yo quiero de mi empresa. Porque muchas veces también puedes darse el caso que la empresa dice, sí, yo ya estoy haciendo esto, sí, ya estoy mejorando esto, pero si no tienen claro qué tanto pueden mejorar, entonces por eso es buenísimo todo lo que tiene que ver el tema del GRESB, porque ahí está determinado cuál es el punto que usted tiene que llegar, y en base a ahí ya igual
se logra así como hay certificación LEED, hay certificación WELL, está también la GREPS, y eso le permite a usted entrar a fondos financieros y no dice, sí hay definitivamente forma de compararse, forma de tener métrica, forma de hacer las cosas súper bien, porque ya hay estos estándares que se están utilizando a nivel mundial. Sí, algo que quiera cerrar. Completamente de acuerdo. Nos quedan 5 minutitos. Pues mira, ¿qué me queda por restar? Sobre todo, bueno, para los jóvenes que estén interesados en estos temas, hay oportunidades para irse, como quien dice, formando, bien sea a nivel de lo que es formación virtual, ¿ok? Hay algunas universidades que están ofreciendo algunos cursos introductorios, hay otros, por supuesto, que ya están más a nivel especializados, de máster, MBA, pero también la invitación, como empresas particulares, como el caso nuestro, que también estamos trabajando en lo que es esas capacitaciones que le dan también como que ese plus a cada uno de estos profesionales con los que se van a incursionar dentro del nuevo mercado laboral para el área de los empleos verdes. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguelina. Ya saben que en todo lo que podamos apoyarle aquí su servidora Miguelina, en todo lo que tiene que ver sostenibilidad, estamos para servirle. Le cuento que, así como un preview, estamos trabajando con el objetivo de ir permeando. Esa palabra a mí me encanta, permear, porque nuevamente de nada sirve que quede allá arriba o que quede dentro de un departamento, de una empresa, si en realidad no logramos que cada uno de los empleados tenga esa mentalidad de trabajo verde. Porque, miren, hay personas, no lo voy a negar, hay personas que son más duras en este tema y hay otras que son mucho más sensibles en este tema. Claro. Pero si por lo menos nosotros logramos una media, definitivamente se van viendo mejores, y porque a veces hay gente que dice, ay, no, esta empresa ahorita ya viene con ahorros, pero ¿para qué? Solo lo vienen exigiendo, pero si no se entiende el porqué de las cosas y el para qué de las cosas, los empleados no entienden y le da lo mismo si se está gastando agua, si de pronto un inodoro quedó echando agua o se está gastando una gran cantidad de papel en copias o X, Y, Z cosas. Entonces, por eso es importante la parte de los empleos verdes, porque nos sensibilizamos todos. Así que muchísimas gracias, Miguelina, por tiempo. Se escucharon que ella es de República Dominicana y nos seguimos escuchando en el podcast, y cualquier tema de todo lo que tiene que ver sostenibilidad, emprendedurismo o limpieza, saben que lo pueden escuchar aquí en Conexión Limpieza. Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. Se me cuidan. Adiós.